Bueno, pues vamos a hablar hoy de lo que es la relación del lenguaje, el pensamiento y la acción. Como ustedes saben, todo mensaje lingüístico implica una determinada captación y ordenación de la realidad. El lenguaje comunica la experiencia que tenemos de la realidad no lingüística en la medida en que nos es común con los demás usuarios de una lengua. Además, el lenguaje es el instrumento a través del cual, en cierta manera, el hombre da forma a su pensamiento, a sus sentimientos o a sus estados de ánimo, sus aspiraciones, su querer y su actuar, y mediante el cual recibe también influencias del exterior. En este sentido, el lenguaje es el cimiento más firme y profundo de la sociedad humana. Es decir, el lenguaje reproduce, por medio de un sistema de signos, la realidad objetiva y subjetiva de los hablantes. Las lenguas no son un único y mismo calco de una realidad invariable. Las lenguas tampoco son nomenclaturas, no son listas de palabras asociadas por convención a objetos o a significados que existan independientemente de la lengua. Cuando se aprende una lengua extranjera, seguramente ustedes tienen esta experiencia, podemos constatar rápidamente que esa lengua hace distinciones de significados que no hace la otra lengua. Aprender el vocabulario de una lengua extranjera no es simplemente adquirir una nueva serie de etiquetas y relacionarlas con significados ya familiares, sino entrar en una nueva manera de observar y percibir el mundo. La asociación que se da entre la lengua y la realidad no lingüística es sumamente interesante, puesto que no se produce de una manera directa e igual en todas las lenguas. Según la experiencia común a todos los miembros de una comunidad, cada lengua ordena, clasifica y analiza esta experiencia común y la enfoca de una manera particular. Veamos unos ejemplos de esto. Los términos para el color usados en las distintas lenguas no se corresponden exactamente unos a otros. Evidentemente existen diferencias físicas en el espectro del color. Sin embargo, las lenguas lo dividen en diferentes formas. Por ejemplo, en galés, la palabra glass es la zona que en español sería la zona del azul y el verde. Las dos, el azul y el verde. En hindi, pita puede traducirse en español como amarillo, anaranjado o café. En ruso, gulobov se puede traducir como azul claro o sini como azul oscuro. Hay lenguas, en cambio, que solo distinguen dos colores básicos que corresponden a dos mitades del espectro. Otras hacen mucho más distinciones que el español. En esquimal, por ejemplo, no hay una palabra para nieve, sino que hay muchas designaciones para los diferentes tipos de nieve, dada la importancia que tiene este elemento en su vida cotidiana. Incluso en lenguas emparentadas entre sí, los datos de la experiencia se organizan de una manera particular en cada una. La estructuración del vocabulario y la cultura dependen también de la situación peculiar de cada grupo social. El factor más importante para la construcción del vocabulario de una lengua es la estructura de la cultura en el seno de la cual esta lengua es el principal medio de comunicación. Es decir, los hablantes delimitan la realidad de diferentes maneras de acuerdo con sus necesidades prácticas. Como en el caso de los esquimales con la nieve, cada colectividad exige una estructuración particular del lenguaje. Así, el árabe, por ejemplo, tiene muchas palabras para distinguir diferentes tipos de lo que nosotros llamamos camellos. Una comunidad que vive en una región selvática necesitará un vocabulario más extenso en cuanto al reino vegetal
para poder discriminar y aprovechar de manera adecuada su medio ecológico. Un pueblo de pescadores, por lo mismo, posee un léxico ictiológico muy amplio que no tiene por qué ser conocido por un habitante de zonas del altiplano. Incluso dentro de una sola lengua, el vocabulario de un campesino y el de un hombre de la ciudad no es el mismo, porque sus necesidades expresivas son distintas. El de la ciudad llamará a todas las coníferas pino. En cambio, el hombre de la montaña distinguirá diferentes tipos de pinos. En español, por ejemplo, distinguimos gallo, gallina, pollo. En cambio, no distinguimos ni el sexo ni la edad del águila o de la golondrina, porque la gallina tiene una presencia indudable en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el niño pequeño, cuando empieza a hablar, llama algo así como dada a todo lo que tiene 4 patas y una cierta altura: el caballo, la vaca, el asno, el perro grande, y tal vez la cabra, el elefante, la jirafa o el camello que ve en el zoológico. O no distingue, por ejemplo, entre las distintas clases de agua, como mar, río, charco, alberca, sino que a todo le llama agua. Esto se debe exactamente al mismo proceso por el que llamamos águila o golondrina a la vez al macho, a la hembra y a su cría. Es decir, nuestra práctica social no nos incita a distinguirlos y por tanto a nombrarlos separadamente. Por estos ejemplos puede verse que al comienzo el niño solo posee una clasificación general para animales o para agua, que poco a poco irá delimitando según sus necesidades, intereses y conocimientos. En un sentido estricto puede decirse que lo que no se nombra carece de existencia distintiva para el que habla, para el hablante. Es decir, lo que no nombramos en realidad propiamente no lo conocemos. De lo anterior se desprende que el signo lingüístico se relaciona con la realidad de una manera arbitraria, puesto que el lenguaje es la facultad del hombre de reproducir y recrear por medio de un sistema de signos la realidad que percibe, y puesto que hemos visto que una misma realidad se percibe de distinta manera, es necesario entonces ver la relación entre esos signos y la realidad. Insisto, la característica fundamental del signo es ser arbitrario, es decir, la asociación entre una palabra y su significado es siempre convencional. No hay ninguna analogía entre la forma y el sentido, entre la expresión y el contenido, entre el sonido y el significado. La función del signo es representar algo distinto de sí mismo siempre. Sin embargo, se puede decir que en las lenguas hay ciertas formas llamadas onomatopéyicas, en las que sí hay analogía entre la forma del mensaje y su significado. Por ejemplo, al ruido del reloj le decimos tic-tac, o al ruido con el agua glu-glu, o con la tela fru-fru. Aunque en estos casos la forma que le da a cada lengua a los sonidos en apariencia son onomatopéyicos, es muy distinta. Por ejemplo, en español decimos que el gallo hace kikiriki, en cambio en inglés hace crocoodle-doo. Es decir, es una cosa radicalmente distinta, y en francés hace coquerico. Y en japonés también es otra forma. Bueno, entonces también existe arbitrariedad aún en esas formas llamadas onomatopéyicas que tratan de traducir la realidad. Ahora, desde luego existe arbitrariedad también en la formación de las estructuras gramaticales, de la misma manera que en el léxico. Las estructuras gramaticales se organizan de distinta manera en cada lengua. Dentro de este aspecto no se puede ver tan claro el reflejo de la práctica social, no es tan evidente como en el léxico.
Por ejemplo, nos preguntamos por qué hay lenguas que prácticamente carecen del reflexivo. Yo me baño, yo me visto, etcétera, de ese me o él se va. O por qué es más importante en las lenguas indígenas americanas el aspecto verbal y por qué las lenguas románicas le dan tanta importancia al tiempo. Hay lenguas que casi no tienen tiempos verbales, en cambio tienen una gran variedad de aspectos. Estas son preguntas que no podemos contestarnos. Tampoco podemos saber por qué son tan diferentes las estructuras sintácticas. Digamos, algo tan simple como decir en español me duele la cabeza, en francés se dice de una manera, digamos, muy distinta sintácticamente, j'ai mal à la tête, es decir, tengo un mal en la cabeza, no me duele la cabeza, sino tengo un mal en la cabeza. O en inglés, I have a headache, tengo un dolor en la cabeza. O en ruso, u menja bolit golova, en mí sufre cabeza. Es obvio que cada una de ellas expresa visiones del mundo muy diferentes, cuyo origen estructural desconocemos porque se ha olvidado en muchos casos. ¿Por qué, por ejemplo, en una lengua que se llama Nidivat, que es una de las lenguas de la India cerca del Pacífico, las divisiones del día, la noche, el año, la mañana, el verano, son adverbios de tiempo, sin posibilidad de plural, de artículo ni de posesivo? Es decir, a todas estas preguntas en general no podemos contestar, pero vemos cómo cada lengua conforma, llamémosle de una manera arbitraria, tanto su léxico como su gramática como su sintaxis. Hay lenguas porque tienen tres formas distintas que indican número. En griego, por ejemplo, sabemos que hay singular, plural y dual. En cambio, en zapoteco, el número se indica exclusivamente a través de adjetivos. No hay singular, plural. Los adjetivos se agregan al sustantivo. Hay muchas lenguas como el español que distinguen dos tipos de género, masculino y femenino, como perro, perra, banco, banca. En cambio hay otras que distinguen tres, como el latín, que distingue femenino, masculino, neutro. Dice rosa, dice leo y dice templum. Hay lenguas en las que el sustantivo se flexiona, como en latín y en alemán. De ahí las declinaciones, que a muchos de ustedes todavía les habrán tocado cursos de latín o cuando menos de etimologías, en los que sufrían mucho al tener que aprender cómo se declinaban los sustantivos. Y lo mismo en alemán. Bueno, puede decirse que sea o no clara la correspondencia de las estructuras gramaticales con la práctica social, cada lengua organiza su material en los distintos niveles según las necesidades inherentes al propio sistema lingüístico, que en último término corresponden a las necesidades de los hablantes. Veamos ahora la relación del lenguaje con el pensamiento. El hombre, con ayuda del lenguaje, distribuye y organiza el mundo. Del caos de las apariencias crea un sistema organizado. Dado que el hombre transmite esta organización idiomática del mundo a la generación siguiente, por el lenguaje recibe también una determinada visión de las cosas. Es decir, el lenguaje y el pensamiento están de alguna manera, están en una relación de interdependencia. Esto nos hace pensar que la lengua en sí es como un prisma, puesto que nos acostumbra a estructurar los datos de la experiencia de cierta manera. Pero al mismo tiempo, por las infinitas combinaciones posibles en toda lengua, nos permite una total apertura mental. El sistema de signos no está ligado a ciertos estados o situaciones fijas, sino que su flexibilidad le permite adaptarse a cualquier situación cultural. Es decir, dada la necesidad de expresar una situación,
Cada lengua llega por su propio camino a una estructuración distinta. Por esto no podemos decir que hay lenguas primitivas y lenguas evolucionadas. Unas podrán ser más pobres léxicamente, sobre todo porque viven en una realidad más pobre, pero todas están en posibilidad de expresar toda clase de conceptos. Entre los innovadores en percibir las lenguas como prismas a través de los cuales se ve y se contempla la realidad, está Guillermo de Humboldt, quien fue uno de los pensadores más profundos del siglo XIX en cuestiones de lingüística general. Su contribución no es tan conocida como sería posteriormente la de otro lingüista que han oído nombrar, Ferdinand de Saussure. Sin embargo, a Humboldt se le puede considerar como uno de los pocos lingüistas que dio inicio en el siglo XIX a una nueva filosofía lingüística relacionada con el pensamiento. Guillermo de Humboldt, como su hermano Alejandro, tuvo ocasión de viajar por muchos países y conocer varias lenguas occidentales y orientales y también algunas lenguas americanas. Esto le dio la oportunidad de comprender mejor cómo cada lengua enfoca su realidad de distinta manera. En su teoría del lenguaje, Humboldt destaca el aspecto creativo de la habilidad lingüística de todo ser humano. El lenguaje, dice, debe ser identificado con la capacidad vital que tenemos todos los hablantes de producir y entender enunciados. Él hace resaltar que el lenguaje tiene una habilidad creadora, a la que llama energeia, como energía, que contrasta con el mero producto lingüístico, al que llamó ergon. Ergon es lo que ya se dijo, en cambio energeia es el acto mismo de la creación. Y ergon es lo creado. Es decir, una cosa es una actividad y otra cosa es algo ya pasivo, que ya se hizo. Humboldt se opone a que las lenguas sean identificadas con los productos inertes analizados por los gramáticos tradicionalmente. Los gramáticos se dedicaban precisamente a analizar solo ergon, solo producción hecha, inerte. Y en cambio la capacidad del lenguaje es una propiedad esencial de la mente humana que a través del medio ambiente en el que crece la persona hace surgir una lengua. En virtud de la propia naturaleza de esa capacidad mental, las lenguas son susceptibles de alterarse e ir cambiando, adaptándose a las exigencias de las circunstancias. Dentro de esta concepción se puede explicar la parte central y un tanto misteriosa del lenguaje, que es la posibilidad que tenemos los hablantes de hacer un uso infinito de los recursos lingüísticos. Lo novedoso de la teoría de Humboldt consiste en que al mismo tiempo que admite que la facultad del lenguaje es universal, sigue el pensamiento de otros lingüistas como Herder, que consideran las características individuales de cada lengua como manifestaciones de las peculiaridades de cada grupo social. En este sentido prevalecen los argumentos nacionalistas románticos del siglo XIX, fundados en la identificación total entre lengua y comunidad. Las bases articulatorias para hablar son comunes a todos los hombres, lo sabemos, pero son únicamente una materia pasiva para la estructura o la organización formal del lenguaje, lo que llamó Humboldt innere Sprachform. Esta forma interior del lenguaje corresponde a la estructura semántica y gramatical de una lengua y responde a los elementos, esquemas y reglas a que se somete la materia prima del habla. La estructura semántico-gramatical es común a todos los individuos, puesto que es una especie de equipo intelectual inherente al hombre, pero por otra parte, la especificidad de cada idioma sirve para identificarlo formalmente y distinguirlo de las demás lenguas.
Este principio de organización de cada lengua domina las estructuras silábicas, la gramática y el léxico. Queda a los lingüistas y a los creadores literarios explorar los límites máximos o el campo de potencialidades de la forma interior del lenguaje dentro de cada idioma. Humboldt lleva adelante el paralelo entre el desarrollo del pensamiento y el lenguaje y concluye que el modo de pensar y el modo de hablar de un pueblo están íntimamente ligados. Él dice, la lengua de un pueblo es su espíritu y su espíritu es su lengua. Para Humboldt, el pensamiento y la percepción se definen y se vuelven comunicables por medio del lenguaje. El pensamiento y el lenguaje son interdependientes e inseparables. Las palabras no son rótulos o nombres individuales, como ya dijimos, sino que al contrario sirven para denotar una cosa y colocarla al mismo tiempo en una determinada categoría del pensamiento. Las palabras de una lengua constituyen un sistema, de modo que cualquiera de ellas, cuando es enunciada, tiene siempre detrás de sí toda una estructura semántica y gramatical de la que es parte integrante. Solamente se excluyen de este caso los préstamos tomados de las lenguas extranjeras, que representan en general casos aislados de elementos extrasemánticos, pero que poco a poco se van integrando a las lenguas. Esto quiere decir que de ninguna manera es cierto que las diferencias entre las lenguas estén en el aspecto fónico, sino que difieren también en cuanto a la interpretación y la comprensión que tienen los sujetos hablantes del mundo en que viven. La influencia de la manera de pensar de Humboldt se hizo sentir muy pronto. El fundador de la psicología experimental, Wundt, en sus estudios de psicología lingüística y psicología nacional, se reconoce influido por estas teorías. Su influencia también se dejó sentir en la escuela estética e idealista a través de las ideas sobre individualidad, creatividad y potencialidades artísticas de cada lengua. Más recientemente, ya en el siglo XX, tanto en Europa como en América, surgen varias corrientes neo-humboldtianas. En los Estados Unidos, sobre todo en los campos de los estudios de las lenguas indígenas, se puede trazar una línea que comienza con Humboldt, pasa a Franz Boas, sigue con Edward Sapir y desemboca en Benjamin Lee Whorf. El lingüista que indudablemente siguió en algún aspecto la teoría de Humboldt en cuanto a la relación lenguaje-pensamiento fue el que ya mencionamos, Ferdinand de Saussure, quien puede ser considerado de alguna manera el fundador de la lingüística moderna. Sus cursos fueron recogidos y ordenados a partir de las notas de sus discípulos después de su muerte y publicados en 1915, como el bien conocido Cours de Linguistique Générale. A los puntos de vista de Saussure también se les ha considerado el producto más profundo y a la vez más clarificador del positivismo derivado del siglo XIX. Sin embargo, su doctrina es algo más que el resumen de una escuela científica superada. A través de su riguroso y sistemático deslindamiento de varias parejas de conceptos, Saussure clarificó el objeto de estudio del lenguaje y dio pie al desarrollo de la lingüística moderna. Estas parejas de conceptos bien conocidas son lengua y habla, sincronía y diacronía, pero también su concepto de sistema, basado en la noción complementaria de valor, es uno de los que más han contribuido a entender las lenguas como sistemas de pensamiento y de acción y no solo como medios de comunicación. Su concepción estructuralista de que las lenguas son sistemas en que todos los términos son solidarios unos con otros, permite que las entidades de los sistemas lingüísticos funcionen. Por ejemplo, si tibio tiene un significado,
es porque no es ni frío ni caliente, sino que tiene una situación intermedia que le da su valor gracias a la existencia de los otros términos. Lo mismo los términos que son declinables en algunas lenguas, solo tienen valor en relación con las demás declinaciones. El valor consiste en la solidaridad e interdependencia de una significación con las otras significaciones. El valor emana del sistema e implica en cada elemento la presencia concreta del sistema en su conjunto. Aunque tomemos un solo elemento, el sistema siempre está presente. La significación, como bien dijo Saussure, no se debe a la relación entre un nombre y un referente aislado. En este sentido, es la primera vez que se enfoca el problema de significar en el terreno concreto de los sistemas de las lenguas y no en el abstracto de la lógica que aísla todo significado del sistema. Sobre esto dice Saussure, para darse cuenta de que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de valores puros, basta considerar los dos elementos que entran en juego en su funcionamiento, las ideas y los sonidos. Psicológicamente, hecha abstracción de su expresión por medio de palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta. Esto después lo vamos a matizar. Filósofos y lingüistas han estado siempre de acuerdo en reconocer que sin la ayuda de los signos seríamos incapaces de distinguir dos ideas de manera clara y constante. Considerado en sí mismo, el pensamiento es como una nebulosa donde nada está necesariamente delimitado. No hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de la lengua. Como les decía, después lo especificaremos esto mejor y lo aclararemos porque ahora ya hay unos conceptos un poco distintos. Bueno, este concepto que fue muy importante de las relaciones entre lengua y pensamiento es mucho más profundo que el asociacionismo, que era el pensar que todo se daba por asociación de ideas, que se había dado entre los lingüistas positivistas, los llamados neogramáticos. La posición de Saussure está en la misma dirección que la forma interior de Humboldt que ya hemos visto. Otro lingüista que contribuyó a demostrar concluyentemente el valor de las aproximaciones estructurales entre pensamiento y lenguaje fue Edward Sapir, en Estados Unidos, que demostró que los vocabularios en lenguas distintas en muchos casos no son iguales, no son isomórficos, que en una lengua hay distinciones semánticas que no se encuentran en otra, y además que determinados campos pueden categorizarse de una manera totalmente distinta en lenguas diferentes. El ejemplo que suelen dar los lingüistas al hablar de esta relatividad semántica, ya lo vimos, es el de los términos de color. Sapir, con mucha sabiduría, afirmó lo siguiente: los mundos en que viven las sociedades son mundos distintos y no el mismo mundo con distintas etiquetas pegadas. Para vislumbrar mejor la relación pensamiento y lenguaje, también debemos entender que los sistemas léxicos de cada lengua no presuponen necesariamente una substancia subyacente. Por ejemplo, para nuestros propósitos de argumentación, las palabras honestidad, sinceridad, veracidad, lealtad, fidelidad, etc., entran dentro de un sistema léxico con el concepto de virtud. La estructura de este sistema de conceptos solo se puede describir con base en las relaciones de sentido que mantienen entre sí sus miembros. En síntesis, las correlaciones en el mundo semántico de las lenguas no solo pueden ser descritas con base en la existencia de un referente, sino también por medio de las correlaciones que van marcando entre sí todos los miembros de un mismo campo semántico.
Ahora vamos a pasar a ver a uno de los primeros lingüistas que habla del lenguaje como acción para relacionar. Ya vimos lenguaje, pensamiento, vamos a relacionarlo con acción. Uno de los primeros es Leonard Bloomfield, en Estados Unidos también. Para él, que se basa en situaciones conductistas tipo estímulo-respuesta, la lengua es lo que permite que una persona pueda tener una reacción, mientras otra persona tiene el estímulo correspondiente. Su ejemplo es el siguiente. Van por un camino dos personas, van Jack y Jill. De pronto Jill siente hambre y ve un árbol de manzanas. Y en vez de ir a coger una manzana para satisfacer su hambre, traslada su estímulo a Jack, a quien le pide que le traiga una manzana. De esta manera, el estímulo fue recibido por Jill y la respuesta satisfecha por Jack. Así, dice Bloomfield, textualmente, la división del trabajo y con ella la labor entera de la sociedad humana se debe a la lengua. La lengua para Bloomfield también es el soporte del pensamiento y depende de la facultad humana que tiene toda comunidad social para construir una lengua. Las acciones humanas, entre ellas las lingüísticas, son parte de secuencias complicadas de causa y efecto en nuestro sistema nervioso. Para que esto se lleve a efecto es necesaria además la facultad física, el entrenamiento y el hábito, no solo el sistema nervioso. El niño, por ejemplo, al aprender a hablar, primero emite sonidos, segundo, imita sonidos. En tercer lugar, une el estímulo al sonido en presencia. Por ejemplo, a su madre, a su mamá le dice ma. En cuarto lugar, aprende lo que es el habla abstracta, es decir, nombra la cosa in absentia. Cuando no está su madre y quiere que venga, dice ma, la llama, y entonces sabe que la madre llegará. Por último, aprende a hacerlo bien, hablar bien, para que le entiendan y adquiere los hábitos necesarios para actuar conforme a las normas convencionales. Bueno, aunque ya varios lingüistas y filósofos habían visto el lenguaje como un medio de producir acciones, en los años 60 se publica una obra muy importante del filósofo inglés John Austin en su libro How to Do Things with Words, que han traducido como hacer cosas con palabras, pero es más claro el título en inglés. Ahí Austin acepta que durante mucho tiempo los filósofos dieron como un presupuesto que el papel de un enunciado lingüístico solo podía ser describir algún estado de cosas o enunciar o constatar algún hecho, con verdad o falsedad. A estos enunciados, que solo pueden ser verdaderos o falsos, les llamó Austin enunciados constativos. Sin embargo, el principio que llevó a Austin a revolucionar la filosofía del lenguaje fue el preguntarse por otro tipo de oraciones. Él mismo nos explica que, lo cito, es cierto que los gramáticos han señalado siempre que no todas las oraciones son usadas para formular enunciados en un sentido lógico. Tradicionalmente, junto a los enunciados de los gramáticos, hay también preguntas y exclamaciones y oraciones que expresan órdenes o deseos o permisiones. Austin observa también que no todos los enunciados que parecen descriptivos sirven para indicar alguna característica de la realidad, sino que indican simplemente las circunstancias en que se formula el enunciado o indican también las restricciones a que está sometido o la manera como debe ser tomado este enunciado. Esto quiere decir que no todos los enunciados, verdaderos o falsos, son descripciones. Aparte de esto, Austin tomó en cuenta expresiones que aparentemente podrían ser enunciados en un sentido lógico,
puesto que tienen verbos en primera persona del singular, del presente de indicativo en voz activa, pero que los filósofos no tomarían normalmente como enunciados, puesto que no podría probarse que son verdaderos o falsos. Sus características son que estas expresiones, primero, no describen o registran nada y no son verdaderas, no se puede decir que sean verdaderas o falsas. Y segundo, que el acto de expresar la oración consiste en realizar una acción o parte de ella, acción que a su vez no sería normalmente descrita como consistente en decir algo. Los ejemplos que da Austin son las siguientes acciones lingüísticas. Dice, como ejemplo, el primero, la oración, sí, juro. Alguien dice, sí, juro. Lo que está jurando es desempeñar el cargo con lealtad, honradez, etc., expresado en el curso de la ceremonia de asunción o de toma de poder de un cargo. El siguiente ejemplo es, bautizo este barco Queen Elizabeth, expresado al romper la botella de champaña contra la proa. Su tercer ejemplo es, lego mi reloj a mi hermano, como cláusula de un testamento. El cuarto ejemplo, te apuesto 100 pesos a que mañana va a llover. Todos estos ejemplos indican que emitir estas expresiones es realizar determinadas acciones, es actuar. El emitir oraciones es hacer actos, actuar, y que éstas no se conciben normalmente como el mero decir algo nada más, sino que exigen ejecutar algo. Por lo tanto, los denominó actos ejecutivos. En síntesis, lo que interesó a Austin fue la diferencia entre decir, y lo que nos interesa a nosotros es la diferencia entre decir algo y hacer algo con la lengua. De estos puntos de vista se dedujo que producir un enunciado puede ser entablar un cierto tipo de interacción social, por lo que el término que surgió para denominar este tipo de interacción social fue acto de habla, speech act, que se llama en inglés. Sin embargo, aunque no se explicita, dentro de la teoría de Austin pueden entrar actos no verbales o no lingüísticos que satisfacen la definición de Austin para actos de habla. Por ejemplo, entre dos personas, el darse un apretón de manos puede cerrar un trato comercial. Austin posteriormente presentó una distinción tripartita, otra distinción, que se conservó a través de su continuador John Searle, y en adelante se sigue hablando de esto, entre tres tipos de actos de habla, de speech acts, de acciones al hablar. Primero está el acto locutivo, que es un acto de decir, es la producción de un enunciado significativo en el sentido filosófico de la palabra, es decir, con un cierto sentido y una referencia, y que puede ser verdadero o falso. Digamos, el hombre es mortal, que se puede saber si es verdadero o falso. El segundo es el acto ilocutivo, que es un acto realizado al decir y a la vez al hacer algo. Por ejemplo, hacer una aseveración, una promesa, emitir una orden, un ruego, formular una pregunta, bautizar un barco, etc. El tercero es el acto perlocutivo. Es un acto realizado por medio del decir algo. Quiere decir hacer que alguien crea que algo es así, persuadir a alguien de que haga algo, mover a otro a la ira, ponerlo furioso, consolar a alguien en su aflicción, etc. Es decir, todas estas son acciones, aunque los términos son un poco oscuros, lo de locutivo, ilocutivo, perlocutivo, lo importante es que hay algunas oraciones que pueden ser verificables, es decir, que son verdaderas o falsas.
Hay otras que en cambio no se puede decir que sean verdaderas o falsas, sino que son acciones que se hacen igual que romper una cosa, se hace a través de la palabra una acción. Y por último, estas otras acciones, los actos perlocutivos, que es el reflejo, digamos, el resultado del acto ilocutivo. Es decir, si yo hago algo le digo algo a alguien para molestarlo y lo molesto, esa molestia del otro es el efecto perlocutivo de mi acción. Bueno, conviene entonces distinguir muy claramente lo que es la fuerza ilocutiva, es decir, cuando yo doy una orden, de su efecto perlocutivo, lo que va a suceder después. Esto quiere decir que ambos son componentes independientes del acto de enunciación. La fuerza ilocutiva se reduce a la condición de promesa. Yo puedo prometer, amenazar, rogar, declarar, exhortar como hablante. En cambio, el efecto perlocutivo de un enunciado se refiere a que se está actuando directamente sobre las creencias, actitudes o conductas del destinatario, y en muchos casos se está esperando alguna acción consecuente de parte del receptor. Por ejemplo, si Juan le dice a Pedro, cierra la puerta, le da una orden en un acto ilocutivo, se puede conseguir que Pedro obedezca la orden y cierre la puerta. Al obedecer y cerrar la puerta tenemos el efecto perlocutivo de una acción y no se debe confundir con su fuerza ilocutiva, que es haber dado la orden. Todo acto ilocutivo debe satisfacer determinadas condiciones de cumplimiento. La primera es que la persona que ejecute el acto debe tener derecho o autoridad para realizarlo. Por ejemplo, una persona no puede bautizar un barco diciendo simplemente llamo a este barco Libertad, al margen de la situación de enunciación. O yo no puedo llegar a un cine, por ejemplo, a un cine y decirle al que esté ahí, cierre la puerta porque ya no quiero que entre más gente. Pues no, porque no tengo el derecho, a menos de que yo fuera el dueño del cine, la dueña del cine. Es decir, la persona que realice el acto del bautizo, al decir llamo a este barco Queen Elizabeth, debe estar autorizada para hacerlo y producir el enunciado en el curso de una ceremonia bien instituida. Si no se cumplen estas condiciones preparatorias, el acto resultará nulo y vacío. La segunda condición es la de sinceridad. Por ejemplo, si alguien bajo juramento en un juzgado comete perjurio al decir una mentira o algo que no cree, el acto ilocutivo quedará anulado. Lo mismo sucede cuando se llega a confundir la cortesía con la sinceridad. Cuando por simple cortesía alguien le dice al otro, sin creerlo, qué inteligente es usted, el acto ilocutivo no tiene efecto. En tercer lugar, la última condición es la de ser esencial. La persona que ejecuta el acto se compromete por la fuerza ilocutiva de su enunciado a mantener ciertas creencias o intenciones, y si produce un enunciado incoherente con esas creencias o se comporta de un modo incompatible con las intenciones que había mostrado, puede ser juzgado culpable de incumplimiento de palabra o simplemente traidor. Esto lo vemos todos los días en todas las vanas promesas que se hacen en este país y en otros. En resumen, de la distinción de Austin entre enunciados constativos y enunciados ejecutivos, nos queda lo siguiente. Los constativos son aseveraciones cuya función consiste en describir algún evento, proceso y circunstancia y tienen la propiedad de ser verdaderos o falsos. Los enunciados ejecutivos, por el contrario, carecen de valor veritativo y se emplean para hacer algo. Así, Austin desafió la concepción restringida de significado
que sostenían los lógicos positivistas, según los cuales los enunciados totalmente significativos solo eran las aseveraciones empíricamente verificables. El resto de los enunciados se clasificaban como emotivos, todo lo demás era emotividad. Esta fue la causa de que antes de Austin y Searle el término emotivo se usara, además de en filosofía, también en crítica literaria, de manera muy laxa para referirse no simplemente a los enunciados metafísicos, sino a todo discurso que no pudiera ser verificable. Podemos ver ahora que lo que Austin y los lingüistas y filósofos de los que hemos hablado ofrecen es una teoría del significado de los enunciados en el marco de una teoría general de la actividad social. En realidad, la teoría de Austin, por ejemplo, como la de Wittgenstein y como otras más, pueden describirse como teorías contextuales del significado, lo cual tiene la ventaja de crear un puente entre el abismo que existió durante mucho tiempo en los puntos de vista filosóficos, con los sociológicos y con los antropológicos sobre la semántica. También hay que destacar que la teoría sobre los actos de habla conserva muchos aspectos válidos y provechosos de la semántica conductista. No es de ninguna manera una teoría conductista en sentido estricto, pero tampoco es incompatible con una versión ampliada de una teoría de la conducta, más que de lo que se llama behaviorismo o conductismo. Es necesario tener en cuenta que muchos de los actos de habla que hemos mencionado son de carácter universal, en especial hacer declaraciones, formular preguntas, ordenar, pedir, son universales, en el sentido en que son actos que se realizan en todas las sociedades humanas. En este sentido no se puede hablar de convenciones. Sin embargo, hay ciertos actos de habla que dependen de conceptos legales o morales institucionalizados, distintos en cada sociedad. El ejemplo de Austin de bautizar un barco es uno de ellos. Otro acto convencional es prestar juramento en un juzgado, o bautizar a un niño en la fe cristiana, o conferir un título universitario. Por otra parte, hay que distinguir entre decir algo en el sentido pleno de la palabra y articular o pronunciar sin comprometerse. Ningún acto ilocutivo se realiza si el hablante no comprende lo que está diciendo o si no quiere realizar efectivamente tal acto, como los actos de los mentirosos. Pero esto no quiere decir que su audiencia no crea que sí está realizando un acto ilocutivo. Son los ilusos cuando creemos cosas falsas que nos dicen. Por ejemplo, si se nos juzga culpables de haber roto una promesa, no se va a tomar en cuenta si al prometer nosotros internamente no queríamos cumplir con tal promesa, sino que seremos culpables de incumplimiento. En resumen, para concluir, podemos decir sobre nuestra tríada lenguaje, pensamiento y acción que la capacidad lingüística del ser humano es la que nos permite no solo expresar nuestros pensamientos, sino también nos lleva a actuar en sociedad. Sin embargo, debemos hacer algunas salvedades desde la visión a la que actualmente han llegado las ciencias del lenguaje. El pensamiento no es simplemente una masa amorfa, como pensaba Saussure, sino que a partir, sobre todo de las contribuciones de Jean Piaget y sus seguidores, sabemos que el pensamiento es una capacidad inherente al hombre, que aunque puede estar modificada por el idioma de cada comunidad lingüística, tiene también su desarrollo propio que incluye el lenguaje y muchas otras capacidades.
En cuanto al relativismo y al determinismo lingüístico de Sapir y de Worf, hoy ya no se puede decir que cada grupo social esté totalmente predeterminado por su lengua, sino que un ejemplo muy claro lo dan las lenguas que exportan los imperios. Es perfectamente posible que pueblos tan distintos como los hispanoamericanos o los australianos adopten lenguas como el español o como el inglés como propias. Pero con esto, quiero que quede muy claro, no queremos restarle de ninguna manera importancia al hecho de que cada pueblo tiene el derecho de conservar su propia lengua, puesto que de ella depende en gran medida su visión del mundo. Pero no podemos ser ciegos ante las evidencias de la historia. Un grupo social homogéneo no corresponde necesariamente a un grupo lingüístico determinado. Por ejemplo, los pueblos indios del sur de México en alguna forma constituyen grupos con cierta, no total, pero cierta homogeneidad entre ellos, aunque no hablen las mismas lenguas. Para poder entender la dinámica pensamiento, lenguaje, acción, debemos tratar de comprender cuáles son las características universales comunes a todas las lenguas y cuáles las que son particulares a cada una. También debemos distinguir, conforme lo que nos han enseñado en los últimos años las ciencias que relacionan el comportamiento social con el pensamiento y con la lengua, que hay ciertos modelos de pensamiento y de acción que son comunes a varios grupos lingüísticos y que por lo tanto sobrepasan la noción de lengua. En esto último se ha estado investigando con gran rigor en los años recientes en la llamada tipología lingüística, de la que espero que hablemos alguna vez, y es esta una beta que se debe seguir analizando si queremos comprender la tríada pensamiento, lenguaje, acción. En lo que respecta a considerar el lenguaje como acción, nos parece indispensable seguir el camino del análisis de las acciones que se realizan a través del lenguaje. De hecho, si leemos los periódicos o analizamos la función de los medios masivos de comunicación, vemos que estamos en un mundo lleno de actos ilocutivos y que como resultado de ello, las acciones perlocutivas, ahora sí ya sabemos qué quiere decir, de los lectores o de los televidentes, en el mejor de los casos, se dejan persuadir o convencer para creer o hacer algo. Pero en gran parte de las ocasiones, también los actos de habla llevan al receptor a rebelarse contra actos perlocutivos que pretenden someter al oyente como si fuera un ente sin voluntad y sin raciocinio propios. Esto nos lleva a considerar que la acción y el pensamiento, desde luego, están también íntimamente relacionados, por lo que no podemos estudiar las acciones que se realizan a través del lenguaje sin tomar en cuenta cuáles son las formas lingüísticas propias de esos actos en cada comunidad lingüística o en cada grupo social. Lenguaje, pensamiento y acción es una tríada inseparable que nos permite comprender lo que es la sociedad, no así el análisis aislado, ya sea de elementos lingüísticos fuera de contexto o de ideas entresacadas de la interacción social o de aparentes leyes de pensamiento que se contraponen a la práctica de la lengua y sus acciones. Por eso nuestra tarea debe estar centrada en la relación lengua, conducta, ideas, pensamientos, acciones y reacciones. Solo teniendo en cuenta este amplio universo podremos entender lo que es la capacidad del lenguaje humano. Muchas gracias.